Buen día. Damos inicio hoy a una nueva edición de nuestro programa Vamos a Conversar. Y hoy el tema que nos compete es Imágenes de mi territorio, Rama y Criol. La producción de un video documental sobre este grupo étnico transfronterizo. Nos acompañan en el set para conversar sobre esto José Huilo, que es director precisamente del documental y director también de la cooperativa Seibo. Sí, muchas gracias por esta invitación y por estar aquí en el canal universitario y pues queremos comentar agradablemente sobre este documental. Nos acompaña también Chanda Vargas, que es la oficial de proyectos IBIS Dinamarca, la cual ha estado muy cercana también en la producción de este documental. Muchas gracias por la invitación, buen día y un caluroso saludo desde Nicaragua, especialmente de la costa caribe de Nicaragua, a nuestros hermanos hondureños. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Edgar Israel Soriano, docente de la Universidad Autónoma de Honduras, el cual también ha estado también pendiente de la producción y ha vinculado a los estudiantes a la clase que él imparte. Buenos días, un gusto para mí estar compartiendo en la UTV, a Henry, a José, a Chanda y a Carlos por compartir este día un importante tema que nos compete a todos los hondureños y a los nicaragüenses y a todos los centroamericanos en general. En el proceso de acompañamiento también tenemos a Carlos Mauricio Palacios, docente de la Universidad Autónoma de Honduras. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días y va a ser un placer compartir con todos ustedes este programa. Se reconoce que Centroamérica tiene un contexto y ese contexto es bastante vinculante con procesos culturales, interculturales, étnicos y de otro tipo que interrelacionan la condición de territorio y la condición de población. Yo creo que es digno de reconocer también, o sea, que cada país tiene su particularidad. Y en este caso, Nicaragua nos convoca también a una particularidad dentro de ese proceso étnico o multicultural que se ha venido dando a través de la historia. No sé si Chanda Vanegas podría, en este caso, ampliarlos precisamente cuál es la condición que hoy convoca o el estado en que se encuentra, por ejemplo, Nicaragua en esa situación étnica. Bueno, hablar de la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua sería como extendernos un poco. Voy a tratar de hacer un resumen para explicarle cuáles son los logros y todavía los desafíos que tenemos en Nicaragua. Siempre quisiera empezar con los logros porque sí es digno de reconocer que a nivel centroamericano tenemos un marco legal muy amplio en Nicaragua que sí reconoce e incluye los pueblos indígenas y afrodescendientes precisamente para ir reivindicando algunos derechos que tienen los pueblos indígenas. En este caso, hace falta mucho, pero voy a mencionar los logros. En el caso de Nicaragua, tenemos en la costa caribe 6 grupos étnicos que desde años han venido luchando para que sus territorios se les fueran entregados nuevamente. Hay una invasión masiva en los territorios y en este caso el gobierno de Nicaragua les ha venido aprobando una serie de leyes, pero voy a enfocarme más en 2 de las leyes, que es básicamente los que han estado utilizando para poder obtener todos sus derechos, ¿no? Que es la ley 28, la ley de autonomía, la ley precisamente que los reconoce como pueblos y permite que ellos tengan una educación en su propia lengua, su propia cultura. Hay una ley de lengua que precisamente obliga a todos los docentes en la costa caribe a hablar 2 idiomas para tratar de incluir a todos los indígenas y afrodescendientes. También tienen una ley para la parte de salud, donde se hace ese vínculo de la parte occidental con lo tradicional. Existe también lo que es la ley 445, que en este caso la ley 445 ha venido modificando algunos procesos específicamente. En otros lugares primero se hace el saneamiento de un territorio y luego se les reconoce su territorio. En este caso se les ha regresado su territorio a 21 de los 23 pueblos que han estado reclamando su territorio, entre ellos los Ramas y los Criols, que es uno de los primeros pueblos que logró obtener su título con más de 4.900 hectáreas, se les regresó. Sin embargo, uno de los desafíos es que se les regresó el título, pero precisamente por la invasión que ha existido en años anteriores, ellos no han podido ejercer un dominio, control y administración absoluta sobre este territorio. Entonces le están exigiendo al gobierno de Nicaragua hacer el proceso de saneamiento.
pero el proceso de saneamiento lo quieren hacer de una manera armónica, porque nosotros sabemos que la mayoría de las personas que invadieron los territorios también son personas en extrema pobreza, no solamente los pueblos indígenas. Entonces, ese es uno de los desafíos ahora, obtener nuevamente el control y administración sobre sus territorios, pero sin causar un caos dentro del territorio. Entonces, prácticamente el video viene a hablar sobre esa propuesta que tienen los gobiernos de cómo trabajar armónicamente para obtener la administración de su territorio, pero compartir todos los recursos que tienen para que puedan sobrevivir tanto los que invadieron, pero que no están destruyendo su territorio, y los indígenas y afrodescendientes en la zona. Además, los ramas creoles son el ejemplo ahorita de los 23 territorios, ¿verdad?, que hay se estableciendo como modelo de lucha, de reivindicación y validación de la Ley 445 y el ejemplo de los otros territorios a seguir. Entonces, este video además es un instrumento educativo que va a permitir dar a conocer a todos los grupos indígenas que existen en el territorio de cómo ha avanzado la lucha de los pueblos, del pueblo rama criol, ¿verdad? En este caso, pues, es muy importante este video porque permite ser un instrumento educativo y que damos a conocer a nivel internacional también todo el trabajo que se ha venido haciendo en la costa del Caribe. Sí, me surge una pregunta y una cantidad de curiosidades que tienen que ver mucho con ese proceso. Y particularmente está enfocado que los estados, partes de Centroamérica en este caso, tienen un cuerpo orgánico de leyes. Carlos, que es un especialista, por ejemplo, en el área también de los grupos étnicos y afrodescendientes, ha de estar más empapado, más relacionado precisamente con este cuerpo orgánico de leyes. Tiene que ver mucho con la Constitución de la República, tiene que ver mucho con disposiciones, por ejemplo, de apoyo alternas, y tiene que ver con proyectos o programas donde el Estado, la sociedad y los grupos de sociedad civil también se vinculan a este proceso. Carlos. Sí, precisamente lo que me movió a participar en este programa es esa posibilidad que un documental le permite a investigadores, a pueblos indígenas, a sociedad en general, a los gobiernos, poder establecer comparaciones. Miren, los pueblos indígenas en Centroamérica tienen un origen básicamente compartido, digamos, ¿verdad? En eso compartimos tres orígenes: un origen mesoamericano, de los pueblos que bajaron del centro de México hacia el centro oriente, el sur de Nicaragua, la península de Nicoya en Costa Rica, ¿verdad? Esos son los pueblos, digamos, que tuvieron asentamiento, los pueblos sedentarios, con religiones bastante complejas. Y luego están los otros pueblos, que son los pueblos que subieron del Amazonas hacia el centro oriente de Honduras. Ahí pasaron por Costa Rica, por Nicaragua y se fueron reconstituyendo. Entre esos vamos a compartir varios, ¿verdad? Los Ra, que de alguna forma eso está, digamos, presente en Honduras, lo vamos a hablar luego tal vez, los Miskitu y los Tahuacas, que allá se conocen como Mayacnas, ¿no? Esos son pueblos que compartimos de esa región de bosque tropical, digamos, que es el origen cultural de bosque tropical. Y luego está otro origen cultural que es efecto de la dinámica colonial, ¿verdad? El de haber desarraigado de África 60 millones de africanos y los trajeron a América, ¿verdad? Y eso colaboró en el mestizaje, que generó igualmente pueblos que existen en Nicaragua y que existen en Honduras. El pueblo garífuna, ¿verdad?, que tuvo su origen en San Vicente, pero que fue traído por la fuerza a nuestras islas de la bahía, y de las islas de la bahía empezó pues un viaje hacia Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ¿verdad? También hay garífunas en Nicaragua y Belice, perdón. Y entonces compartimos esos tres orígenes, ¿verdad? El mesoamericano, el de bosque tropical y el afrodescendiente. Nosotros aquí les decimos afrohondureños, ¿verdad? Es un tema político entre ellos, que han llegado a esos acuerdos de identificarse como afrohondureños, haciendo una copia parecida, digamos, a Estados Unidos de los afroamericanos, ¿verdad? Entonces, en eso compartimos mucho, pero ¿en qué tenemos diferencias? Bueno, en el marco jurídico. Nicaragua, a partir de la revolución, hizo una declaración de autonomía, que eso es un avance, digamos,
importante en América Latina. ¿Verdad? Nosotros, si no hasta 1995, asumimos como Estado el reconocimiento del convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que da un marco jurídico no tan directo. ¿Por qué? Porque es que los convenios son tan válidos para un tahuaca hondureño como para un inuit en Norteamérica, ¿verdad? Entonces hay que establecer mecanismos que nacionalicen estos convenios para que realmente tengan el peso. En eso Nicaragua tiene muchísimo avance. Creo que la idea avance. va más bien por armonizar políticas, condiciones de políticas que permiten también, o sea, reconocer esa parte mínima, aparentemente o entre comillas, que pertenece al grupo étnico, para hacerlo del todo. Pero la pregunta fundamental aquí no solamente está convocada a la parte orgánica de las leyes, sino que está convocada también a un accionar, a un funcionamiento de esa ley. Y hay un tema que ya Carlos hacía referencia, es ese transcurso o esa línea histórica que existe dentro de ese proceso intercultural. Tiene que ver mucho con acciones de tipo político, eso, que han estado de forma permanente sobre la mesa, tanto en las condiciones sociales del grupo étnico como del Estado. Soriano, que ha estado vinculado con ese accionar, no sé, creo que nos puede aportar también, o sea, cuál es el Estado precisamente en términos generales o líneas generales que nos permita reconocer, o sea, cuál es la acción política con relación a estos grupos. Yo iniciaría diciendo algo importante, que en el país, en nuestro país, en Honduras, específicamente, ha habido una debilidad en torno, por ejemplo, a las investigaciones, a los estudios de estos pueblos. Así que la ciudadanía en general tiene ideas vagas de qué significado tienen esas culturas asentadas en esas zonas, principalmente que son zonas poco conocidas por la población, lo que es el oriente del departamento de Olancho, hacia la frontera de Nicaragua, y el departamento de Gracias a Dios. Entonces eso obviamente genera un problema en la población desconoce totalmente cómo viven estas poblaciones, cuál es la historia de estas poblaciones, y esto ocasiona evidentemente que el Estado esté despreocupado. Como la población en general no está interesada, el Estado tampoco. Yo sé que existen presiones organizadas de estas poblaciones para exigirle al Estado el respeto y también todo lo que ha significado esa historia de invasión de territorio de estos pueblos y la violencia que ha generado en torno a eso. Entonces creo que en el caso hondureño, así como sucede en otros países latinoamericanos, hay organizaciones que por décadas han estado lanzando la lucha, exigiéndole al Estado el respeto, o por lo menos tener un marco jurídico, como decía Carlos, que garantice la armonía y que la ciudadanía en general entienda que vivimos en naciones plurinacionales. Al final creo que es un concepto que se aplica para nuestras realidades, la realidad nicaragüense y la realidad hondureña. Entonces la universidad, y desde las cátedras de Historia de Honduras, hacemos un esfuerzo para que los estudiantes, que son ciudadanos y ciudadanas de Tegucigalpa y otras regiones del país, vayan de alguna u otra manera conociendo esto que para ellos ha sido totalmente desconocido, antes de hablarles de estos temas, de cómo han sido estas dinámicas de conformación de poblaciones desde el punto de vista histórico, y ahora en la convivencia mestiza que nosotros estamos tratando de abordar el tema y de profundizar con los estudiantes esta necesidad del respeto a lo multicultural. Mira, fíjate que tocaste un tema muy interesante. Una de las ideas de hacer este video es también que la parte del Pacífico de Nicaragua conociera cómo viven estos grupos étnicos, ¿verdad? Porque son nicaragüenses también, porque la historia de Nicaragua es como una raya, acá el Pacífico, el centro, y allá aquella cosa que yo no sé qué es, ¿verdad? Con la revolución hubo una integración, ¿verdad? Y en 1987, la ley de autonomía, ¿verdad? Y entonces comenzó todo un proceso de reintegración, también estábamos con el tema de la guerra, y entonces comenzó el alboroto, pues, pero entonces volver a aceptar que tenemos una Nicaragua multicultural, pluricultural, con diferentes idiomas. Entonces en mi mesa de trabajo, cuando se me vino la idea, o no, se nos acercaron, pues nos acercamos para hacer este documental, cuál era mi planteamiento, cómo yo iba a observar a través de la cámara
a los ramas y a los crioles. Entonces yo parto de la idea de que no hay cultura superior ni inferior, solo hay formas de vida y que todos tenemos el derecho a existir, independientemente de que tengamos celular o no, que andemos en carro. Entonces es muy importante en este video verlos cómo ellos se transportan. Vamos a ver cómo los niños juegan sin celulares, sin tablet, de la forma sencilla, ¿verdad? La dignidad de ser la humanidad. Entonces es parte de la mesa de trabajo tratar para cómo iba a ser la cámara, ¿verdad? Entonces fue un tema muy importante de discusión de este trabajo documental. Sí, yo quisiera también hacer acopio a una actividad que hago con los estudiantes de Historia de Honduras y desde la carrera también. Siempre cuando están sentados los pongo de pie y les hago que se miren unos con los otros. Y te das cuenta que al mover el árbol genealógico que cada uno aparece una parte de esos ancestros. O sea, y ese proceso es lo intercultural, ese proceso es la puesta en valor también de la cultura. O sea, Nicaragua hoy en día está un poco fortalecida en esa condición. Claro, no se ha terminado ese proceso, pero sí es digno de reconocer hasta dónde se quiere llegar con ese proceso. ¿Cuánto es la puesta en valor de esos grupos étnicos en la sociedad nicaragüense? ¿Cuánto es el valor de estos grupos étnicos en la sociedad hondureña? Que permita reconocer al otro. O sea, nosotros reconocemos al otro y por ende el otro nos reconoce a nosotros. O sea, ¿cómo está esa situación desde la cooperación, Vanessa? Yo quisiera iniciar el punto del tema intercultural y su conceptualización. Producto también del marco jurídico que hay en Nicaragua que se reconoce, hay 2 universidades regionales en la costa caribe. En estas 2 universidades regionales, la mayoría de la población que existe en esas universidades precisamente son de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y el término multicultural difícilmente se escucha en la universidad. Somos multiculturales porque sabemos de que existen otros pueblos, pero cuando yo utilizo el término intercultural, significa de que yo conozco que existen otros tipos de costumbres, tradiciones, pero a pesar de eso lo respeto y entiendo que esa es su forma y su medio de vida. Entonces difícilmente nosotros escuchamos en la región de que se utilice el término multicultural. Se utiliza intercultural y cada proyecto, cada donante, por ejemplo, en este caso IBIS, cuando entra a la región a trabajar, tiene que estar muy consciente de eso. Si bien es cierto, el profesor mencionaba algo sobre el convenio 169 de la OIT, es muy general. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido trabajando? Que cada pueblo defina cuáles son sus lineamientos y cómo quieren que, por ejemplo, los donantes entren a trabajar un proyecto con ellos, entren a trabajar de manera que reconozcan cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones y que se respete en primera instancia. Entonces, IBIS como cooperante trata de ser muy respetuoso con ellos, reconoce y precisamente por ello ha estado apoyando con lo de imágenes de mi territorio, para demostrar esa particularidad que tiene cada pueblo y que hay que respetarlo porque al final eso es lo que hace que una región sobresalga, ¿no? Su particularidad. Entonces, esos 2 términos sí quería resaltar. Yo creo que es importante hablar de que hay cosas, digamos, los pueblos se reconocen con otros pueblos, es un nivel, y hay otro nivel de los políticos. Hay veces los políticos hacen pelear a los pueblos, pero no necesariamente son los pueblos que realmente están peleando con los otros pueblos. Te lo voy a decir algo muy cultural. En Managua nos gusta bailar Palo de Mayo. No lo bailamos como es, pero aceptamos al bailar a otro grupo de otra cultura, estamos aceptando su cultura. Me imagino que pasa aquí con la punta, ¿verdad? Entonces, es muy importante, también era parte de mi mesa de trabajo entender eso. Por eso nosotros nos metemos en las comunidades y trabajamos en las comunidades en esta filmación, ¿verdad? Sí, es interesante, pero vamos y seguimos conversando sobre el tema fundamental que es lo inter y lo multicultural precisamente, sobre la base del reconocimiento del uno y del otro. Carlos, después de la pausa, va a tener la oportunidad de expresarse.
En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Regresamos y continuamos conversando precisamente sobre Imágenes de mi territorio, una producción hecha por la cooperativa Ceibo de Nicaragua. Carlos, tú tenías algo que querías agregar, pero antes de eso también quisiera que nosotros pudiéramos ir reconociendo qué elementos del video nos convocan también o nos relacionan con lo anterior que hemos hablado, con el sistema orgánico de leyes, con el accionar político, precisamente de estos grupos étnicos, el proceso de reconocimiento, con lo o lo multicultural que tienen nuestras sociedades. Carlos. Yo quería comentar porque me pareció interesante cuando Willock está planteando el tema del palo de mayo, y el palo de mayo parecido a la punta nuestra, es como un símbolo identitario nicaragüense, ¿no? Más compartido en el área costera. Pero nosotros tenemos la costumbre del palo de mayo en menor dimensión. Nuestros negros de habla inglesa, que son los crioles en Nicaragua, tienen esa práctica, porque es una práctica que la dejaron los ingleses a estos pueblos y que la asumieron como propia, ¿verdad? Y hoy es elemento de identidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compartimos tantas cosas? Sobre el tema de los Ra, hace 10 o 12 años, en un viaje por la Mosquitia hondureña, en el municipio de Brus Laguna, encuentro que hay gente con una leyenda interesante sobre la existencia de los Ra y que se asumen Ra, ¿verdad? Que son misquitos, hablan misquito y tienen costumbres misquitas, pero que guardan en su memoria histórica su pasado Ra. Y entonces cuentan una leyenda en que los Ra, en ese esfuerzo por desligarse, digamos, del dominio que ejercieron los misquitos sobre ellos, hacen movimientos por independizarse, y los misquitos lo que hacen es que fueron y les envenenan la laguna donde obtenían el agua, y mueren todos los Ra, ¿verdad? Pero quedan esos descendientes, esos que mi abuela era Ra y que fenotípicamente eran así. Miren cómo somos de distintos los de Brus Laguna en relación con los de Aguas, y existe todo ese tema, ¿no? Ese video puede venir a despertar en Honduras, digamos, ese interés por autoidentificarse, ¿no? Esas son las inquietudes que nosotros hacemos. Bueno, mira, todo eso lo metemos y lo estudiamos para la mesa de trabajo, ¿verdad? Andamos revisando historia, andamos revisando esto, hacemos un consenso. Entonces, este documental es producto, por decirlo así, a 3 bandas. El gobierno territorial Rama Criol, IBI Dinamarca, que es el donante, y la cooperativa de arte Ceibo. Entonces, llegar a un consenso en la cual se genera un guión y a partir de ahí, consensuado, ¿verdad? Y a partir de ahí es que vamos al proceso de producción. Entonces Channel estaba ahí, por ejemplo, en el proceso. Esto no es nada fácil, porque todos quieren una cosa, unos quieren para allá. O sea, es absolutamente difícil. Todo el mundo mira las cosas de diferentes formas. Entonces, cuando te estás reuniendo con 3 organizaciones y que quieren ponerse de acuerdo en hacer un producto, bueno, Chanda, acordate cómo estaba eso. A manera un poco de broma, nosotros decíamos al momento de construir el video que no era tanto una mesa de trabajo, sino que era una mesa verdaderamente de discusión, porque todos querían opinar, pero eso al final era el propósito de todo el video. IBIS tiene la política, yo les decía al inicio, de que nosotros queremos que los pueblos sean partícipes en todo el proceso. Y ahora que nosotros miramos el video Imágenes de mi territorio, podemos decir con mucha certeza de que el video
sí se hizo con la participación de los pueblos, ellos sí se sienten identificados con el video porque participaron desde el inicio hasta el final en todo el proceso, inclusive construyendo el guión, acompañando al equipo de grabación a campo, diciendo específicamente dónde querían que se hicieran las grabaciones, quiénes son las personas que iban a hablar en el video. Ellos hicieron toda esa definición porque al final nosotros tenemos que recordar como medio de comunicación que cuando nosotros sacamos un pueblo indígena, ellos son los que tienen que transmitir ese mensaje. Ese mensaje es el que verdaderamente ellos lo quieren transmitir y no nosotros los que lo vamos a hacer, ¿no? Modificado y haciendo todas las ediciones necesarias. Entonces, esa es una muy buena experiencia y nos queda como lección de que el proceso de consulta previa, libre e informada no solamente es por megaproyectos, sino que proyectitos así de específicos es necesario sentarnos a discutir con los pueblos para que al final ellos se sientan parte y que validen y que se sientan, como decía al inicio, identificados en todo momento con el proceso. ¿Te imaginas lo difícil de este video? Y el tiempo, el proceso. Presentamos un guión, porque hacemos la propuesta técnica. Este es el guión, estudiamos, presentamos al gobierno territorial de Rama Crioll el guión, ellos vinieron, hicieron sus observaciones, luego comenzamos el proceso de producción, vamos al terreno a buscar la gente, no siempre allá la gente, ¿verdad? Luego que filmamos, editamos, volvemos al territorio a volver a enseñar el corte grueso para ver si ellos están de acuerdo con eso. Una vez ya aprobado el corte, ¿verdad? La primera propuesta, entonces ya pasamos al corte fino y a producirlo. O sea que fue largo, tequioso, pero para nosotros como cooperativa de arte muy válido porque sentimos que realmente eso es lo que ellos quieren decir. Y con un ojo de que no hay cultura superior o cultura inferior, estamos validando los derechos de estos pueblos. Sí, tiene que ver mucho con el respeto, con esa consulta previa, libre e informada, como principio fundamental para entrar en ese consenso entre la comunidad y ustedes. Y el otro es el reconocimiento, que es una cosa que me parece que es muy importante resaltar, reconocer que, bueno, llega un grupo particular a identificar ciertos elementos que han estado con ellos por todo el tiempo y que de repente se vuelven más visibles en el sentido cuando se ven en la pantalla. Hoy los medios nos permiten, por ejemplo, una mayor posibilidad en el proceso de transmisión. En este caso, por ejemplo, el canal de la Universidad Autónoma de Honduras facilita ese espacio. Las aulas universitarias se facilitan también en función de provocar, ojo, no en el sentido de que los estudiantes vayan única y exclusivamente a ver, sino que provoque cierta inquietud con relación a su proceso de identificación. Yo creo que también, bueno, podríamos extendernos toda la tarde en reconocer cuestiones mínimas de participación de la misma comunidad. Y una de las cosas que yo quisiera preguntar es si la comunidad, aparte de sentirse identificado, esto lo ve como un elemento a largo plazo que le puede contribuir a su mejoría, a su reconocimiento total, a largo plazo. ¿Qué nos dice usted en el marco, por ejemplo, de la cooperación? Efectivamente, sí ha tenido, como le decía, el video ha tenido mucha incidencia, ha permitido de que los pueblos, por ejemplo, con la primera presentación del video, se le han venido a acercar otros organismos y ellos ya les han definido exactamente cómo es el sistema, cómo quieren que ellos trabajen y les ha dejado muy en claro de que cuáles son sus lineamientos, cuándo algo se les va a consultar de buena fe y todo el proceso. Inclusive algo que sí tenemos que resaltar muy en alto es que después de que salió el video, después de que ellos hayan presentado cuál es su política de convivencia para la administración y control, el Estado de Nicaragua se les ha acercado para iniciar una primera etapa, un proyecto piloto de saneamiento dentro de una de sus comunidades. Entonces, eso es digno de reconocer. El video se ha estado presentando, pero tenemos que recordar que no solamente es presentar el video y que la gente entienda, es al final qué obtengo yo de todo esto. Y podemos decir que sí lo hemos obtenido. No lo hemos obtenido porque también IBI se siente parte de los logros del gobierno territorial Rama y Crioll. El hecho de que el gobierno se haya sentado con ellos a decir vamos a iniciar
como proyecto piloto un proyecto de saneamiento dentro de su territorio y bajo la política que ustedes ya tienen. Entonces, sí ha dejado muchos efectos. Igual le decía de los organismos que han entrado a querer trabajar con ellos y seguirlos apoyando. Mira, el video también se ha presentado en alrededor de 16, 17 universidades en Nicaragua. Es un video de debate, ¿verdad? Se han presentado a las comunidades, se le devolvió a las comunidades y realmente qué bello verse cómo se reían de ellos, viéndose ellos, o sea, se sentían con autoestima, valorados, que ellos se miren en las comunidades, ¿verdad? Se ha presentado en Nueva York, en el Foro Mundial de Indígena, ¿verdad? En Washington lo presentamos ante el BID, se está presentando en Vancouver, Canadá, ha estado en 2 festivales de pueblos indígenas en Puebla, Festival Indigenista, el Ícaro, he estado en Costa Rica, Perú, Dinamarca, y todo ha estado acompañado de debate también. O sea, no es solo un video pues para disfrutarlo, pero también que se genera el debate, ¿verdad? También de esto, perdón que te corte, de esto nosotros vamos a hacer un manual educativo, va a ser se van a entregar a diferentes profesores de diferentes universidades el video también con una guía metodológica para entender la ley 445. Yo creo que uno de los puntos muy específicos y muy claves del video es el mensaje que transmite el gobierno Rama y Criol sobre los colonos. Nosotros decimos los colonos, en este caso los que vienen e invaden su territorio. El mensaje que le están transmitiendo, no le están diciendo de que los vamos a sacar a la fuerza de nuestro territorio. Y yo creo que eso es lo que también hace de que la gente se siente identificada con el video, porque ellos les están diciendo, comprendemos de que son de escasos recursos, lo único que les estamos exigiendo es de que traten de vivir armónicamente con los recursos naturales. Al final esto es la herencia de nuestros hijos, entonces traten de vivir de manera armónica con esto y nosotros no tenemos ningún problema de aceptarlo en el territorio. También hay que ver la facilidad que ha tenido el gobierno territorial Rama Criol de hablar con el Estado de Nicaragua, muy accesible en ese sentido, y eso es muy bueno precisamente por el mensaje que transmiten de vivir pacíficamente, pero respetando lo que son los recursos naturales. Mira, interesante también es que tú sabes que los temas de tierra en la historia de la humanidad siempre han sido temas de guerra, ¿verdad? Cachemira, los alemanes, Europa. Sí, en general, siempre ha sido. Todo eso sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es la primera vez, o es un ejemplo, que un pequeño pueblo decide reivindicarse con su tierra, el derecho a su tierra por la paz y por el diálogo, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo que yo lo valido dentro del documental, porque bueno, pues, o sea, no ha habido ningún muerto específicamente por un movimiento de lucha, como pudo haber en otros países, por rescatar un pedazo de tierra, pues, sino que hay un diálogo, hay un consenso, y sí, es la lucha de ellos a través del diálogo. Sí, la condición de ser excluido, y máximo en este caso, ser excluido como un grupo étnico a veces permite o da la posibilidad de establecer líneas de combate, diría yo, líneas de lucha, ¿va? Como lo mencionaba José, ¿va? Y en esa línea también tiene que ver la capacidad del diálogo, la capacidad del consenso, que también son mecanismos que se establecen en función de garantizar beneficios. Yo creo que los grupos indígenas en el grueso de Centroamérica están convocados precisamente a esa acción. Honduras, igual que Guatemala, igual que Nicaragua, es dignatario, por ejemplo, de una cultura garífuna común y reconocida como patrimonio de la UNESCO. Hace 2 años, el 2013, se presentó el último informe. Carlos, que ha estado muy atento precisamente en esa condición, o sea, ¿qué nos podría agregar? ¿Es un elemento concluido o es un elemento que todavía está sobre la mesa en el proceso reivindicativo de uno de los grupos étnicos pertenecientes a 3 países? Soriano decía algo importante, y es que todavía no hemos investigado, no hemos hecho academia alrededor del tema, y es darle seguimiento a esos pasos que son unificantes, digamos, entre los temas centroamericanos. El tema de los garífunas es particular, como todos los garífunas en Centroamérica y Belice se unifican para obtener una declaración de patrimonio cultural inmaterial, ¿verdad? Y habiendo pueblos transfronterizos,
¿por qué no replicar, digamos, esas experiencias? Yo sí creo que documentales como el que han elaborado ustedes pueden convocar a eso, Sería interesante en Honduras, si tuvieran tiempo, poder hacer una presentación a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras o dejar una copia con ellos. Podríamos colaborar en ese contacto para promover este tipo de acciones y actividades. A lo mejor IBIS, que tiene oficina en Honduras, pudiera también a nivel regional hacer ese esfuerzo a partir de esta experiencia. A mí me parece sumamente interesantísimo. Creo que compartimos muchas cosas y que debemos compartir ahora experiencias a partir de mejorar las condiciones de los pueblos indígenas, que en general una problemática es igualmente común, el tema de territorios, que eso es vital para los pueblos, sin ello no existe, y el tema cultura. El tema cultura visto desde los servicios que desde el Estado se les proveen a los pueblos indígenas sin respeto de esa cultura. Mira, hablando un poco, deberíamos hablar un poquito del documental, me parece, ¿no querés? No, claro, listo, Mira, no hay problema. El documental tiene 3 momentos, ¿verdad? Tiene un momento de formas de vida y le damos bastante valor a la mujer, porque son las que preservan la cultura, ¿verdad? Entonces vemos cómo ellos cultivan, cómo las mujeres cultivan, cómo la abuela memoria recuenta de sus cuentos, ¿verdad? Entonces estamos viendo a mujeres y estamos viendo cómo los niños juegan, ¿verdad? Entonces estamos viendo todo ese aspecto que es muy importante entender una cultura, ¿verdad? Desde su simplicidad. Luego el problema, el avance de la frontera agrícola, ¿verdad? Y cómo eso, el avance de la frontera agrícola está invadiendo, ¿verdad? Porque el aspecto cultura está relacionado a la tierra. O sea, hay culturas que no han necesitado territorio. Por ejemplo, los judíos anduvieron sin territorio por mucho tiempo, ¿verdad? Pero eran una cultura sin territorio. Pero en este caso, para nosotros, lo que yo identifiqué era que es una cultura que necesita de su tierra. No puede existir rama o criol si no tiene su territorio, porque es parte cultural. Luego de eso encontramos cómo viene la resolución del conflicto. Entonces luego vamos viendo ya cómo el gobierno territorial está comenzando a tomar acciones para validar, digamos, su derecho a la tierra a través del título otorgado por el gobierno, ¿verdad? Entonces vemos todo ese proceso. Entonces vamos bien, esa es parte de todo el recorrido, ¿verdad? Muy importante, pues, de que es un ejemplo, no solo para los otros grupos que están luchando por su territorio, pero ejemplo para otras naciones también que están en lucha por territorio. Sí, yo creo que sí, es necesario ir colocando sobre la mesa de que la cultura es un activo permanente de cualquier sociedad, pero ese activo permanente solo se logra de forma permanente cuando es vinculante a todas las acciones que hacen los diferentes grupos de la sociedad, y esto incluye también a los grupos étnicos de los diferentes territorios a nivel de Centroamérica. Vamos a seguir conversando porque todavía nos queda un buen espacio para continuar con el tema e ir reconociendo todos aquellos elementos que hacen válido precisamente el trabajo en la producción de este video. Claro, ustedes nos tienen que contar cuánto tiempo duraron en ese proceso, en la producción, pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural.
en este tema y en la parte de la conversación hemos señalado que la cultura es un activo y ese activo tiene también que ver con los bienes y servicios y pasa por recursos de tipo natural. Soriano quería señalarnos un elemento que es fundamental dentro de ese proceso. Sí, bueno, tomando en consideración lo que decía José, de que ese documental es un ejemplo para los demás pueblos de Nicaragua, pero también para los demás pueblos del mundo, que están sometidos a políticas político-económicas que muchas veces no toman en consideración los elementos culturales y entonces llegan a violentar, digamos, las dinámicas culturales de los pueblos en sus espacios territoriales. En el caso hondureño conversábamos extra cámara el tema de, después de lo que sucedió en el 2009, golpe de Estado en Honduras, cómo entre el 2010 y el 2012 se dio una gran cantidad de concesiones. Nunca en la historia de Honduras se habían dado en tan poco tiempo una cantidad de concesiones sobre el tema del agua. Hay en Honduras muchos grupos étnicos que están luchando en el occidente del país, por ejemplo, sobre este tema. Ya han muerto muchas personas, lamentablemente, y claro, nosotros desde la universidad convocamos a un diálogo, pero ese diálogo la verdad que debe de ser equitativo. No es que le exijan a los grupos étnicos organizados diálogo cuando el Estado está violentando, ¿verdad? O cuando empresas multinacionales aliadas con el Estado no están respetando a las comunidades. Entonces creo yo que este es un tema para nosotros los hondureños, para la ciudadanía que nos está viendo, para la comunidad universitaria. Es esencial que en Honduras generemos diálogos para que salgamos satisfactoriamente las diversas partes en un proceso de igualdad de condiciones para que esa memoria de nuestros pueblos y esa interacción multicultural sea realmente una realidad. Chanda y José, nos interesa particularmente que ustedes, sobre la base del video, nos relaten, nos cuenten cuáles han sido, bueno, las satisfacciones en ese proceso de producción y cuáles han sido los aciertos precisamente en ese tipo de relaciones establecidas dentro de la producción del video y cuánto tiempo les duró llevar este trabajo a buen término. La satisfacción como IBIS es poder decir, hay un producto terminado, hay un producto con el cual la gente, la población del territorio en Rama y Criol llegan a diferentes espacios y sin que se los pidan, ellos dicen, aquí está un video que demuestra lo que yo quiero, la forma en que yo quiero trabajar. Esa es una satisfacción, que hayan tomado el video como propio y que lo presenten sin que no existan espacio de presentaciones. Otra satisfacción fue que después de tantas llamadas a las 10, a las 11, a las 9 de la noche para decir, no, ya cambié de opinión, dígale a José que ahora quiero que fulanito sea la persona que vayan a entrevistar por la parte de cultura. Esa satisfacción de decir, tenemos un guión, que esas son las personas que ellos quieren, todas las personas que salen en el video son los que ellos quieren. Fue una semana de desvelo, de tantas llamadas, pero al final esas y muchas son las satisfacciones, pero es que se reduce a eso, ¿no? Un video propio del pueblo Rama y Criol. Mira, lo de la producción, pues ya, ahí sí fue divertidísimo. Ahí nos comenzamos como en noviembre, entramos a territorio, hicimos un primer corte en abril, seguimos filmando, o sea, hemos hecho 5 videos porque fue un proceso como de 8 meses. El equipo es su sonido, cámara y mi persona, un vaqueano, que es la persona apuntada por el gobierno territorial, que nos facilitaría a las personas a entrevistar, y un panguero. Muy importante porque aquí no hay camino. Ahora no hay trocha, aquí todo se mueve en agua. Pues. Entonces, están los ríos que van a ver, están las lagunas y está el mar. Entonces, te imaginas ir brincando en una lancha de 10 personas con un motor 200. Por ejemplo, una de las más difíciles fue Coal River, que podría ser algo así como las Amazonas de Centroamérica. Absolutamente puro, ahí no hay nada. Para llegar ahí son 4 horas desde Bluefield a Coal River en lancha, en mar abierto, pegando brincos, es fuerte.
y una lancha rápida. En otra lancha más, un motor más chiquito es todo el día, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabes qué es lo importante? Durmiendo y conviviendo con la comunidad. No hay hoteles, pero tampoco comemos lo que nos dan y nos enfermamos de todo también, mano. Pero también, o sea, esa era parte de la cosa, no podíamos llegar como que, bueno, aquí venimos los que filman, así, mira, tú consígueme un hotel porque no sé cómo va a ser. Ahí nos tocaba dormir, ahí dormíamos. Y eso lo está viendo la comunidad. Y ese acercamiento a la comunidad también te da te da, digamos, credibilidad en el trabajo que estás haciendo. Y además, pues, por ejemplo, no le vamos a rechazar a alguien un plato de comida. Eso es grave, pues. Y hay veces, ya no quiero, pero ni modo, hay que comérselo, ¿verdad? Convivimos, sufrimos, nos enfermamos, íbamos, veníamos. Fue un proceso largo porque el territorio es grande, no hay condiciones, pero sí la satisfacción de que cada minuto que filmábamos sabíamos que valía, porque no solamente este documental, sino que toda la memoria, el registro visual que tenemos hoy día es súper importante porque es un registro que no existe. Entonces es un aporte también a Nicaragua o al mundo, ¿verdad? Todo ese aporte visual, ese registro visual que hay como memoria. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente en Conversando. Estamos compartiendo precisamente experiencias, reconociendo experiencias desde Nicaragua hacia Honduras. Nos tocará en el futuro, pues, también implementar alguna acción que implique compartir experiencias desde Honduras hacia Nicaragua en esa actividad de intercambio cultural, en ese proceso de interculturalidad de los pueblos de Centroamérica. Creo que el otro elemento que queda sobre la mesa también es la actividad de armonizar políticas que vayan en beneficio del reconocimiento de estos grupos étnicos a nivel de Centroamérica. Además, a la academia en buena parte le toca, establecer la investigación como una actividad prioritaria para este sector, para estos grupos étnicos. Y lo otro que es la transmisión del conocimiento, la gestión del conocimiento tiene que ver mucho o pasa precisamente por esa capacidad del docente para transmitir a sus estudiantes esos conocimientos vinculantes a ese proceso interétnico, intercultural que se ha venido gestando a través de toda la historia en los pueblos centroamericanos. Ya casi estamos al final. Quisiéramos ir reconociendo, cuáles o qué mensajes ustedes nos quisieran dejar precisamente para la sociedad hondureña con relación a este grupo étnico que se reconoce dentro del video. Vamos a comenzar por Vanegas. Un mensaje que yo sí quisiera dejarle a los hermanos hondureños, y que no lo mencionó al inicio, pero sé que lo tenía en mente. La parte académica juega un papel muy importante, la parte de ir armonizando, pero también los medios de comunicación, especialmente cuando están ligados a las universidades, juegan un papel muy importante en presentar cuáles son las demandas y las inquietudes en esos pueblos. Muchas de las veces como medios de comunicación nos encerramos en presentar los sucesos, lo violento, pero sí debemos de tomar una posición como medio de comunicación un poco diferente y tratar de demostrar esas demandas y exigencias que tiene nuestro pueblo, reconocer que son parte de la riqueza de nuestro país y que a través de la solución de sus demandas y necesidades estamos contribuyendo a que toda su cultura que nos hace reconocer a nivel internacional permanezca, ¿no? Edgar. Bueno, para mí la verdad que es muy agradable haber participado en este proyecto, por lo menos con nuestros estudiantes aquí en la universidad, agradecerles a ustedes ese magnífico trabajo y que estén ahora aquí en Tegucigalpa, que espero que sigan viniendo, ¿verdad? Y bueno, junto a mis compañeros, ¿verdad?, convocarle a la población que nos ve que esta es una preocupación, el generar diálogo de participación, de respeto a las comunidades en ambas vías, ¿verdad? Porque así, de esa manera vamos a poder construir una verdadera ciudadanía mundial de armonía. Carlos. Sí, yo finalmente me quedé viajando. Yo conozco bien la Mosquitia y son muy similares, pues, la Mosquitia hondureña y nicaragüense. Hacer un esfuerzo de este tipo
Eso significa mucho esfuerzo. Y pensaba en lo artístico, si hacerse un autorretrato es tan difícil, ¿verdad? Porque uno quiere verse igual, pero ya un autorretrato colectivo, eso debe requerir un esfuerzo enorme de consulta, de consenso sobre todo, ¿verdad? Entonces eso pienso que es una lección ganada, que pudiéramos aprender nosotros mucho de esto. Sí, yo creo que el video nos convoca en buena parte a reconocer esa conciencia histórica y esa conciencia colectiva, dos elementos ahí que van estrechamente relacionados en el proceso del reconocimiento del ser en su condición social, ¿verdad? Quisiéramos dejarle la palabra a José Huilo en su calidad de, claro está, de director del video y de director también de la cooperativa Arte Seibo. Sí, nosotros estamos satisfechos de aportar al proceso de construcción social. No solamente, bueno, nosotros lo hacemos a través de las artes, pero especialmente sobre este video que permita dar a conocer, digamos, la lucha de estos pueblos y su reivindicación social. Creo yo que eso es lo que apunto a que realmente todo, incluso a los hondureños, que sirva realmente como un instrumento educativo y que entiendan cómo los procesos de lucha que se están dando en Nicaragua. Sí, este programa se siente hoy satisfecho de haber conversado con ustedes. La carrera de historia de igual forma se siente satisfecha, o sea, por compartir con ustedes un espacio que tiene que ver mucho con la gestión del conocimiento. Y lo otro es que la universidad también se siente muy agradecida, o sea, en el término de compartir experiencias que en el futuro, o sea, pueden construir procesos a corto, mediano y largo plazo, alianzas que permitan, por ejemplo, la puesta en valor de recursos o reconocimiento de recursos, tanto técnicos o humanos, que garanticen, o sea, la contribución de la sociedad, de la cultura en nuestros países. El programa Vamos a Conversar está muy agradecido con todos ustedes por la participación, por la visita que han hecho a Honduras y por el interés puesto precisamente para generar una discusión donde se pone o es la puesta en valor de la cultura como un activo permanente de la sociedad. Gracias por su atención y los esperamos en el siguiente programa. No pierdo la esperanza. Algún día el hombre se cansa. Donde hay maldad vendrá bondad, y en cada corazón despierta